Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia. Concreto, Historia Antigua de la Península Ibérica, en temas y desarrollo. Y vamos a finalizar el capítulo que hemos empezado. Vamos a hablar del apogeo de las sociedades cristianas peninsulares a principios del siglo XIII. La política fundacional de Alfonso VIII de Castilla. Las nuevas villas del Cantábrico y sus fueros. El Reino de Castilla. El espacio temporal relativo a principios del siglo XIII es el coincidente con la segunda etapa del largo reinado de Alfonso VIII, 1158-1214. Una vez consolidado con relación a la etapa anterior, el espacio territorial y sus fronteras frente a los reinos cristianos, la labor fundamental era la vertebración de ese territorio. No se descartaba la ampliación del mismo como se produjo en 1200, la incorporación al mismo reino de Castilla del Duranguesado, Álava y Guipúzcoa. La política poblacional de Alfonso VIII se centró en la fundación de villas marineras en el litoral cantábrico, el impulso de los núcleos urbanos en el Camino de Santiago y la creación o consolidación de las poblaciones intermedias entre ambas zonas. Se trataba de impulsar el comercio entre estos territorios, para ello se les dotó de fueros orientados al desarrollo de las actividades artesanales y comerciales. Más al sur se hizo lo propio con el Reino de Toledo a través de la fundación de las ferias de Alcalá de Henares en 1184. En cuanto a las tierras situadas al sur del Tajo, que eran las más expuestas a los ataques musulmanes y las más despobladas, se confió a las órdenes militares la vertebración de las mismas, la defensa y la consolidación institucional. Estas órdenes militares fueron Calatrava, Santiago y San Juan de Jerusalén. El proyecto político de Alfonso VIII pasaba por el fortalecimiento del poder monárquico, aún apoyándose en el sector nobiliario, salvo en el caso de las tierras fronterizas frente a los musulmanes. Incorporó también los concejos de realengo a la vida del reino, motivo que le granjeó cierta oposición por parte de sectores nobiliarios como la poderosa familia de los Haro. La política de vertebración en el interior contribuyó al desarrollo económico en amplios sectores. La ganadería tuvo en ello un grado exponencial al disponer de más pastos para el ganado en zona fronteriza e iniciándose la transhumancia del largo radio. Las actividades artesanales y mercantiles tuvieron su auge, en tanto en cuanto se advirtió de la misma en los núcleos urbanos. Alfonso VIII acuñó maravedíes de oro a imitación de los andalusíes como claro reflejo de la creciente importancia de los mencionados núcleos urbanos. La relevancia de estos núcleos urbanos no debió pasar desapercibida al monarca, que pudo contar con ellos a la hora de tomar decisiones políticas destacadas. Estas reuniones podrían ser el embrión de las primeras cortes, cuestión esta última no demostrada. La presencia de miembros de los concejos no indica la existencia de tales cortes, pero sí la ampliación de la base social con la que el monarca cuenta para el gobierno del reino. El progreso económico, demográfico y social viene acompañado por un importante dinamismo cultural que se refleja en la redacción del poema del Mío Cid, hacia 1207, la creación del primer estudio general hispánico en Palencia, la continuidad de Toledo como centro esencial para el conocimiento de las obras científicas árabes a través de las traducciones y la relación cada vez más intensa con núcleos intelectuales europeos. En 1217 hay una fuerte rivalidad entre Fernando III y Alfonso IX. Los nobles leoneses no querían que el trono acabase unido al de Castilla. Fernando III era hijo de Alfonso IX en su segundo matrimonio, y la corte decidió que el trono fuese para las dos hijas de Alfonso, Sancha y Dulce. Fernando III consiguió que las infantas renunciasen a sus derechos y esperó los últimos años de su padre como heredero. Los éxitos en Andalucía y el Tratado de Almizar en el 1244, por el que consiguió para Castilla zonas en las comarcas de Almansa y Elche, entre otras, le convirtieron en el hombre más importante de la península. Posteriormente, Fernando conquista Jaén, 1246, y Sevilla en el 48. A su muerte, Castilla había aumentado en 100.000 kilómetros cuadrados su superficie. En las nuevas tierras, las órdenes militares vieron recompensados sus esfuerzos, Jaén y frontera con Granada.
Precisamente en 1231, Fernando III firmó con Alfonso II de Portugal el Acuerdo de Sabugal sobre fronteras y colaboración armada contra el Islam. El territorio se articuló a partir de grandes concejos urbanos realengos con alfoces, extendiéndose esta fórmula a Córdoba, Andújar, Jaén, Murcia, Cartagena. En los últimos años de su reinado, dictó medidas sobre oficios artesanales y reguló las relaciones de la monarquía con las fuerzas del reino, nobleza, iglesia y concejos. Fernando III muere en 1252 y Alfonso X le sucede, siendo el reinado de Alfonso X uno de los más importantes del momento. Agregó Gibraleón y Niebla en 1262 y las localidades de la bahía de Cádiz pasaron a Castilla en 1264. Las tierras conquistadas se organizan mediante el refuerzo de los concejos de realengo. Por ejemplo, los concejos de Sevilla tenían un repartimiento de Carmona y Écija. Esta fórmula se extendió a Cádiz, Huelva. Esta política concejil también se impuso en otras tierras como en la fundación de Ciudad Real en 1255, así como en otras villas nuevas en el País Vasco o La Rioja. En Asturias se fundaron 17 pueblas nuevas. Las relaciones con Granada se tensaron cuando los nazaríes apoyaron las rebeliones mudéjares en 1264. Las relaciones no mejoraron debido a la llegada, cada cierto tiempo, de benimerines. Granada era vasalla de Castilla, pero había desconfianza mutua entre los dos reinos. Hasta 1266 continúan las rebeliones intercaladas con treguas en Andalucía. Finalmente, se produce la victoria castellana y hay una gran emigración de musulmanes a Granada y al norte de África. Uno de los fracasos más importantes de Alfonso X fue el fecho del imperio, esto es, su fracaso por heredar el Sacro Imperio. El emperador Federico II muere en 1250 y se inicia el interregno. El sistema de sucesión establecía que el emperador era elegido por una serie de grandes autoridades. Entre los candidatos estaban Conrado IV, Ricardo de Cornualles, Rodolfo de Habsburgo y Alfonso X de Castilla, gracias a su madre descendiente de Federico I. El papado apoyó a Rodolfo de Habsburgo y las pretensiones de Alfonso X fracasaron. Esta pretensión fue cara e impopular y acentuó dos aspectos. Uno, la crisis fiscal y financiera, que al principio del reinado hubo descontrol monetario e inflación. Las Cortes fijaron precios y salarios según regiones y establecieron una política monetaria e impositiva. Y dos, el malestar de la nobleza castellana. Además del fecho del imperio, las decisiones en derecho y Estado tampoco fueron de su agrado. Alfonso X creía en una monarquía por encima de las fuerzas del reino con capacidad legislativa, progresando en la unificación jurídica. También se contempló una retribución al servicio nobiliario, soldados o tierras que iban a recibir, así como donadíos importantes en las tierras conquistadas. Tanta novedad fue vista como una amenaza. En 1254, las casas de Haro y los Lara estaban enfrentados. Los Lara contaban con el apoyo de nobles que apoyaban a Alfonso X, mientras que la casa de Haro buscaba el apoyo en Aragón. Los rebeldes fueron derrotados. Fundamentalmente, la vieja nobleza se oponía a la derogación del viejo derecho señorial, posteriormente fuero de Castilla, y a la fundación de pueblas nuevas en el norte. Además, muchos concejos realengos estaban descontentos ante el fuero real, 1272, por el que Alfonso X quería imponer la desaparición de la pluralidad foral y prescribía alcaldes regios para las ciudades. Finalmente, el código no se aplicó. En 1275, con la muerte del heredero a la corona, algunos nobles pedían que el trono pasase al segundo hijo, el futuro Sancho IV, mientras que otros apoyaron a los hijos del heredero muerto. Finalmente vencieron los partidarios de Sancho IV. Antes de la muerte de su padre, Sancho IV actuó como rey a partir de 1282. Su padre intentó cambiar varias veces el testamento, pero no sirvió de nada, y terminó en guerra con su hijo. En el ámbito de la cultura y en las reformas jurídicas e institucionales, el reinado de Alfonso X fue muy importante. Impulsó la Universidad de Salamanca, vieron luz las Cántigas de Santa María, tratados científicos. Hubo importantes obras jurídicas como el Fuero Real, el Espéculo y las Partidas, obras legislativas importantes en el ámbito municipal a partir del Ius Commune.
Hay cambios en la corte, con la introducción de los alcaldes de alzada y una nueva oficialidad para tesoreros y contadores. Las cortes ya tenían capacidad legislativa y se reunieron en numerosas ocasiones. Cuando Sancho IV llega al trono, en el 1284, contaba con el apoyo de muchos nobles y de ciudades y villas que formaron una hermandad general ese mismo año. Sus enemigos fueron apoyados por Aragón, pero el rey firmó la paz con Aragón en Montaguado, en 1291. Con ello, Castilla se centra en la guerra contra los moros. Los benimerines, apoyados por Granada, atacaban núcleos en el Guadalquivir y finalmente se conquistó Tarifa, en 1292. Fernando IV, cuando aún era menor de edad, sucede a Sancho IV, en el 1295. María de Molina ejerce la regencia. Es una época de rebeliones, ya que los nobles se levantan a menudo violentamente, malfetrías, aunque al principio sus rebeliones fueron contenidas. También hay tensión con Portugal, tensiones que terminaron con el Tratado de Alcañices en el 1297. Fernando IV muere en 1312 y su sucesor, Alfonso XI, solo tenía un año, con lo que continuó la inestabilidad. La pregunta de administración del territorio y distritos administrativos en los reinos peninsulares en el siglo XII, las merindades, las bailías, etc. ¿Cómo fue la formación territorial de los reinos cristianos? Los musulmanes dejaron sin ocupar una estrecha franja de menos de 100 kilómetros de anchura, excepto en la parte occidental de la península, donde hubo un temprano abandono en las tierras del norte del Duero. Se trata de una zona montañosa donde no había comunicaciones ni posibilidades en una acción conjunta. Con esta situación aparecieron varios centros de resistencia que fueron importantes a la hora de organizar el territorio. El más importante fue el núcleo de León, por su población, extensión y riqueza. Pamplona también fue importante. En el Pirineo central, los altos valles disuadieron a los musulmanes y en el este, la vuelta de los hispani creó una zona liberada de la que el centro fue Barcelona. En los centros se solía producir una polarización de fuerzas en torno a una autoridad con funciones de soberanía. Los reyes hispanos, en el siglo XI, legislan, acuñan moneda y muestran su interés por expandirse a otros territorios. En León hay un gran desarrollo gracias a la adopción del título real de los visigodos, la recuperación de los símbolos regios del protocolo de la coronación y la vinculación cultural al inmediato pasado, lo que se tradujo en la ampliación del liber judiciorum como pasado. En este momento, los reyes adoptan el título por atribución directa, Pamplona, o por repartos sucesorios, Castilla. En Cataluña, Barcelona fortalece su posición respetando la estructura feudal de los otros condados. Cabe destacar que los territorios de lengua vasca no alcanzaron una organización política propia al estar incorporado unas veces a Pamplona y otras a Castilla. La expansión de los núcleos se producía en dos direcciones, a costa de los vecinos cristianos o hacia el sur. Durante la Reconquista, los reinos más poderosos limitaron la expansión de los demás, haciendo que, por ejemplo, Navarra quedara bloqueada en la línea del Ebro y más tarde, la corona de Aragón no fue más allá de lo pactado en el Tratado de Almira, en el 1244. Ante esta situación, Navarra entra en la esfera de la influencia francesa y Aragón y se expande al norte de los Pirineos y después por el Mediterráneo. Por su parte, Castilla ocupará 3/4 partes de la península. Las luchas entre los reyes cristianos hicieron que las fronteras fuesen movibles. En la frontera entre Castilla y Navarra se produjeron numerosos conflictos, ya que los castellanos incorporaron La Rioja y territorios vascos, mientras que Aragón anexionó Navarra, hasta que en 1137 se produjo la restauración para pasar un siglo después a Francia. Las disposiciones de los testamentos también provocaban reajustes, ya que Alfonso VI estableció una dote a su hija Teresa, que supuso el punto de partida del reino de Portugal. Tampoco hay que olvidar las previsiones sucesorias que fueron en ocasiones causa de agregaciones territoriales. Aragón y Cataluña se unieron bajo la dinastía de los condes de Barcelona en 1137 y después se produce un fracaso a la hora de unir Aragón y Castilla con el matrimonio de Alfonso I y Urraca. De 1137 a 1230 tiene lugar un proceso de concentración debido a los matrimonios entre los miembros de las familias reales, aunque las uniones se realizan de diferentes maneras. En Castilla se produjo la incorporación
en unas mismas cortes de los procuradores de las ciudades de ambos reinos, y en la Corona de Aragón las cortes se convocarán de forma separada. Además, se procede a la designación de los lugartenientes de los reinos, necesarios cuando se inicia la expansión mediterránea. Se producirá también una diversificación entre coronas y reinos cristianos, distinción entre naturaleza y extranjería como términos contrapuestos. El primero se referirá a los nacidos o avecindados en un determinado reino o provincia frente al conjunto unido de Castilla y León. Además, en este momento también se crean los consejos reales y cortes, entrando por lo tanto en el proceso de institucionalización. La legislación se reserva a la corona, que al principio concedió fueros a las villas y ciudades como instrumento de un programa político, al tiempo que legitimaba normas jurisprudenciales, Libro de Jueces de Castilla y Usages. Y por último, se produce una diferenciación lingüística, castellano-gallega y vasco en la corona castellana y catalán en la de Aragón. La pregunta sobre gobierno y administración del territorio. Se produce en estos momentos un cambio del régimen feudal al corporativo de base territorial. En el Pirineo Oriental, los condes de Barcelona mantuvieron una hegemonía feudo-vasallística sobre gran parte de los condados, mientras que en León, el rey, mantuvo un control más eficaz, porque sus agentes para el gobierno de territorios, los mandationes, eran nobles de los que solo algunos se perpetuaron en el poder a través de la sucesión familiar. En la Castilla septentrional, en un principio, la vida de regia, por las costumbres, por decisiones judiciales de los condes convertidas en jurisprudencia de la tierra, fazañas. En el siglo XI, los monarcas de Castilla dotaron a las villas de un territorio y de una normativa contenida en un fuero y que comenzaron a conceder a los beneficiarios de sus donaciones el privilegio de la inmunidad, lo que se considera el origen de los futuros señoríos jurisdiccionales. El objetivo de los monarcas era vincular el gobierno central al local y para ello se necesitaba interponer un escalón intermedio. Ya en el siglo XI aparecen en Castilla las merindades, nuevos distritos administrados por especialistas con poderes recaudadores, judiciales y encargados de movilizar a la tropa. Continuaron existiendo los señoríos nobiliares y ya, con Alfonso VIII, se crea el merino mayor, con autoridad sobre los diversos merinos reales de las merindades del reino y de las villas. Sin embargo, a la potencia de los concejos y de las órdenes militares al sur del Duero y del Tajo, respectivamente, hizo que las merindades no se instalasen en esta zona. En Andalucía y Murcia aparecen bajo el nombre de adelantamiento. En Aragón aparece el Procurador General, una institución permanente, la más alta autoridad política y administrativa en todos los territorios. También se utilizó el título de lugarteniente general. Y es en la segunda mitad del siglo XIII donde se sobrepone una institución más amplia, la de las juntas y sobrejunterías que abarcaban amplios distritos del reino. Cataluña, Valencia y Mallorca fueron bailías, y al frente de ellas había un baile, general o batre, que era el administrador delegado del rey con funciones financieras, judiciales y militares. Subordinados a estos en Cataluña eran los veguers, que gobernaban en los condados que a su vez se dividían en vicariatos o veguerías. En Aragón, los bailés ejercían el poder sobre los honores, mientras que Valencia se dividió en justiciados, donde gobernaba una justicia, con funciones judiciales, administrativas y militares. Navarra se dividió administrativamente en merindades, aunque el territorio de ultrapuertos tenía una personalidad aparte dentro del reino. El rey nombraba un merino en cada una de ellas y tenía competencias provinciales en milicia, policía. A finales del siglo XIII, un tesorero y un procurador ayudaban al merino en temas fiscales y de tribunales, respectivamente. En las Vascongadas, cada provincia formaba una hermandad, ya fuese de ciudades o de merindades, y cada hermandad reunía a sus juntas que nombraban a los alcaldes. Ya en el siglo XIII, Navarra y Aragón establecen una nueva fiscalidad, el monedaje bovatque e instituciones como las Cortes. En el siglo XIV, y gracias al proceso centralizador, el rey de Castilla evoca la imagen de un monarca absoluto, pero no se olvida del espíritu de pacto y aparece una ley de pacto e contrato en las Cortes en 1442, pero más tarde Enrique III mostrará una concepción autoritaria.
En Navarra, el rey solo será rey tras jurar los fueros, mientras que en Aragón se consolida el pacticismo hasta el punto de que las instituciones representativas compartían la soberanía con el monarca, como en tiempos de Pedro III. Se vive también una oposición entre Castilla y Aragón debido a que el rey castellano se centró durante mucho tiempo en la reconquista, consiguiendo dinero y prestigio para ser rey absoluto. Además, Castilla generó una mínima burguesía que aspiraba a ser noble, mientras que en Aragón se dedicó al comercio. Además, la unidad de Castilla favoreció a los intereses del rey, mientras que en Aragón el monarca debía consultar a los 4 estados. A la pregunta del reinado de Sancho VII, el Fuerte en Navarra, ¿cómo fue el reino de Navarra? A finales del siglo XII, el reino de Navarra quedó fronteras con los musulmanes y entre los reinos de Castilla y Aragón. Ante este hecho, su rey Sancho VI, el Sabio, 1162-1194, optó por reforzar las bases de su poder en el interior del reino e iniciar una expansión territorial por el norte de los Pirineos. El primero de los objetivos de la política se concentró en las tierras vascas, con la creación de nuevos núcleos urbanos y la implantación del régimen de tenencias, al frente de las cuales se situaron hombres fieles al monarca que no pertenecían a la aristocracia local, lo que provocó el descontento de esta. El resto del territorio no se descuidó, dando lugar a la creación de núcleos en el Camino de Santiago, consolidación de los burgos existentes y reforzamiento del eje meridional del reino con la fundación de Villafranca. La idea era vertebrar socioeconómicamente el territorio en función de los núcleos urbanos más importantes. En el ámbito rural, el rey navarro sustituyó los antiguos y diversos derechos señoriales que los campesinos debían pagar al monarca por un único tributo anual. El segundo de los objetivos de Sancho el Sabio fue la expansión ultrapirenaica con tal de ofrecer a la nobleza un crecimiento territorial. La política angevina, a cuya frente se encontraba Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Aquitania, había suscitado la oposición de la nobleza local. Esta circunstancia propició el acercamiento de este a la monarquía navarra con tal de garantizar un mínimo de protección. La tercera cruzada, emprendida por el rey inglés, supuso un interesado acuerdo con los navarros que de esta manera vieron incrementado su territorio de la mano de una alianza matrimonial con Ricardo Corazón de León. El inicio del reinado del sucesor de Sancho el Sabio, Sancho VII el Fuerte, 1194-1234, significó la continuación de la política paterna. Se incrementó la presencia navarra al norte de los Pirineos y reforzó sus relaciones con las monarquías inglesa y francesa al contribuir a lograr la paz entre las dos monarquías mediante el matrimonio del conde de Champaña y la hermana menor de Sancho VII. Sin embargo, todos estos progresos se vieron compensados negativamente al perder en un enfrentamiento ante Castilla el duranguesado, Álava y Guipúzcoa. Le quedaba el puerto de Bayona como salida al mar para el comercio navarro. Este revés no impidió seguir ampliando su influencia señorial sobre los ultrapuertos, donde recibió los homenajes de diversos señores como el Agramont y de otros 27 caballeros de la Tierra Mixta y el vizcondado de Soule. Paralelamente, y en el ámbito de política interna, la labor de Sancho VII tuvo lugar la unificación de tributos de la jurisdicción de realengo, asignándolos preferentemente al conjunto de la comunidad. A su vez, la percepción de los derechos fronterizos y los censos urbanos propició la existencia de excedentes en la caja regia. La disponibilidad de numerario posibilitó que el monarca navarro realizara importantes inversiones y actuara de prestamista, iniciando una política de control de plazas clave, que fuera del reino de Navarro se vería incrementada tras el prestigio alcanzado por el monarca en la batalla de las Navas de Tolosa. En 1234 llega a la corona navarra la Casa de Campaña, en la persona de Teoblado I, 1234-1253, seguido después por Teoblado II y Enrique I, todo ello a pesar de que Sancho VII y Jaime I acordaron en 1231 prohijarse mutuamente, perjudicando los derechos sucesorios de Teobaldo, conde de Champaña. Los tres orientaron el reino hacia Francia, su lugar de residencia. Teobaldo se enfrentará con la nobleza y partirá para la cruzada con Luis IX de Francia. También se importaron algunas instituciones como la administración del Estado, el senescal, o el lugarteniente regio. Todo esto
despertó el temor de la nobleza navarra, que logró la recopilación del derecho tradicional en el fuero antiguo de Navarra. El rey lo jura en 1238 y se establece un acuerdo entre reyes y nobles similar al pacticismo aragonés. El nacimiento de las Cortes navarras se sitúa en torno a 1245. Las ciudades principales forman una élite que cooperará con el rey y se normalizan las reuniones de cortes para negociar asuntos con el rey. Cuando muere Enrique I, su hija Juana es casada con el segundo génito al trono francés, Felipe. En 1285, Felipe se convierte en rey de Francia y también de Navarra. Muertos Felipe y Juana, los reyes franceses ocuparán el trono hasta 1328. Hagamos el desarrollo sobre este tema. Lo que hemos hablado sobre las relaciones entre Castilla, Navarra y la Corona de Aragón después de la batalla de Alarcos en el 1195. Desarrollemos el reino y la corona. La monarquía hispánica tenía una doble tradición, romana y cristiana, en la que se establecía que la sociedad debía ser gobernada por un rey que encarnase y ejerciese el poder político. Además, el pensamiento político medieval consideraba que la monarquía era una institución de derecho divino. En la Edad Media se produce una evolución del contenido del poder del monarca. El reino será fruto de un proceso de agregación de los territorios pertenecientes al mismo príncipe. El rey será monarca de los pueblos que le están sujetos. Solo si las tierras están durante mucho tiempo bajo un mismo rey, aparece el concepto de reino con carácter homogéneo. Lo mismo pasará cuando los reinos se unan en organizaciones más amplias, las coronas. El rey tiene que gobernar para el bien de todos, someterse a las leyes y costumbres, administrar la justicia y ejercer el mando militar. Esta limitación explicará por qué la monarquía astur-leonesa no pudo impedir movimientos centrífugos que culminaron con la aparición de un condado autónomo de Castilla. El avance de la Reconquista reforzó el poder del rey al obtener botines y las tierras conquistadas que no se repartían. Las limitaciones en el derecho, las costumbres del país y en las cortes hace que no se pueda hablar de monarquía absoluta en estos momentos. No será hasta el siglo XIV cuando el monarca castellano se considere soberano absoluto con derecho divino. Por último, cabe destacar que algunos monarcas de León y Castilla ya se titularon emperadores en la España medieval para mostrar su superioridad jerárquica. A la pregunta sobre la corona es otra superestructura. Tras unirse definitivamente Castilla y León en 1230, surge la Corona de Castilla, que incorporó territorios reconquistados como Jaén. Por otro lado, la Corona de Aragón, reinos de Aragón, Mallorca, Valencia, territorios del Mediterráneo, el Principado de Cataluña, fue una entidad política plural en 1137, ya que los reinos mantuvieron su identidad propia. En estos casos, la simbología real estaba formada por la corona, espada, cetro, manto púrpura, trono y solo en Navarra y Aragón, globo de oro. La Iglesia sanciona la entronización del nuevo soberano, mientras que en Castilla, después del alzamiento al trono, un obispo coronaba al rey en una iglesia para simbolizar su superioridad. Después, el rey juraba defender la fe cristiana y gobernar conforme al derecho, mientras que recibía de la asamblea el juramento de obediencia. Por último, es consagrado con la unción real, dándole un carácter semisacerdotal. Estos ritos se van olvidando en la Baja Edad Media hasta el punto de que Alfonso XI se coronó a sí mismo. Ya en el siglo XIV, el nombramiento del soberano se hace por aclamación y después este convocaba a las cortes para recibir su juramento y homenaje. En Aragón, en el siglo XIII, el rey se corona a sí mismo antes de la unción y juramento ante las cortes de cada estado para observar y respetar los fueros. En Cataluña, el rey aragonés era considerado conde de Barcelona y en Navarra no había ni coronación ni unción. La pregunta sobre la sucesión. Esta fue hereditaria, por inspiración navarra, a partir del siglo XI. Antes se establecía el principio de repartir el reino entre los hijos. Se establece el principio de primogenitura, aunque algunos reyes no le hicieron caso y repartieron el reino entre sus hijos. Ya con la promulgación del Código de las 7 partidas se consolidó la sucesión hereditaria y la indivisibilidad del reino castellano, así como en Navarra y Aragón. Al no haber descendientes masculinos, en Castilla se reconocían los derechos sucesorios de las mujeres, pero en Aragón
las mujeres solo podían transmitir este derecho a su heredero. La mayoría de edad variaba en cada reino. A partir del siglo XIV, los herederos juraban ante las cortes, mientras el rey estaba vivo, apareciendo así los príncipes de Asturias, duques de Gerona. El rey tenía reconocidos varios poderes. Era jefe supremo del ejército, máxima instancia de la administración de justicia y juez último en apelación. Además, el rey también tuvo el poder legislativo, dictando leyes aplicables a todos sus territorios de acuerdo con la Asamblea. El primer documento legislativo fue el Fuero de León, 1037. También en León, Fernando II y Alfonso IX realizaron importantes obras legislativas. Los reyes de Aragón otorgaron ordenamientos cuando se celebraban cortes, como el que sobre la justicia realizó Jaime I en 1247. En estos momentos, el derecho local privaba sobre el territorio basándose en las costumbres y sentencias judiciales más que en las disposiciones de carácter general, el Liber Judiciorum, que solo se aplicó en León. Del siglo XI al XIII se multiplicaron los fueros al crecer las ciudades y fueron apareciendo más compilaciones de derecho consuetudinario local, que acabaron con la unidad jurídica del Liber Judiciorum. La uniformización jurídica llegará entre los siglos XII y XIII con la constitución de familias de fueros. El de Sepúlveda, típico de la frontera, el de Logroño. Los fueros del siglo XIII eran compilaciones de costumbres locales, decisiones y privilegios reales. Alfonso VIII y Fernando III redactaron lo que se podría llamar un fuero modelo para aplicarlo en las localidades recientemente conquistadas. Incluso llegaron a utilizar el fuero juzgo como base de derecho local de las principales ciudades de Andalucía. Finalmente, ya en el siglo XIII, este derecho entra en conflicto con el nuevo derecho romano y canónico que exaltaba la función legislativa del soberano. Todas esas disposiciones se redactaron y compilaron con Alfonso X en el Fuero Real de 1250. Este fuero tuvo una dura respuesta cuando el rey lo intentó imponer como norma única jurídica, y con el llamado Ordenamiento de Alcalá en 1348 triunfó de manera definitiva el derecho romano, estableciendo la potestad legislativa en exclusiva para el rey. En Cataluña, las limitaciones del poder real surgían de la organización feudal del Principado, situación que entra en crisis en el siglo XIII, aprovechándose la monarquía para beneficiarse del renacimiento del derecho romano para poder recuperar su autoridad política. Se puede hablar de pacticismo consensuado, pacticismo jurídico, que se desarrolla en el campo legislativo, ya que las leyes recibirán el nombre de constituciones. Los monarcas no legislarán sin el visto bueno de varones, prelados. Anteriormente, el Liber estuvo vigente y su declive tuvo lugar en el siglo XI, con las decisiones dominicales y jurisdiccionales del ámbito de los condados, decisiones recogidas en los usages. En Aragón, durante el siglo XIII, el pacticismo se conjuga con las corrientes romanistas, superando los particularismos de los numerosos fueros viejos y nuevos. Se consigue la unificación del derecho y una nueva ordenación jurídica a través de los fueros de Aragón o compilación de Huesca, alentada por el rey Jaime I y el obispo oscense, que también realizó una obra complementaria de los fueros, Vidal Mayor. De esta manera se pretendía aclarar los fueros de Aragón. Solo Teruel mantuvo su fuero. En Navarra, los naturales no desean la llegada de consejeros extranjeros, con lo que el monarca tiene que establecer por escrito las bases que ordenaban las relaciones del rey con los súbditos a través del fuero general, comprometiéndose a aceptar y preservar los derechos de los navarros. Este texto antes se denominó Fuero Antiguo en 1238. A la pregunta de la curia regia y las cortes como instituciones de gobierno, la curia y las cortes, ¿cómo fueron? La corte, Palatium, no tenía residencia fija. La de Castilla se componía de cortesanos de alto rango social, clérigos, judíos, ricos, compañeros de armas. Algunos tenían una función honorífica. El alférez mandaba en el ejército cuando no estaba el rey, hasta que el condestable lo suplantó. El notario del rey se encargaba de vigilar la redacción de las órdenes reales. El mayordomo estaba a la cabeza de la casa del rey y mandaba sobre los diferentes oficiales palatinos domésticos. Ya en el siglo XIII aparecen los alcaldes del rey, jueces permanentes de la corte, y tras la unión entre Castilla y
y León, en 1230, un canciller mayor, guardián del sello real que autentificaba los documentos reales, un mayordomo mayor que recibía los impuestos directos e indirectos. En los reinos cristianos, después de la Reconquista, el rey tiene un poder absoluto que ejerce con otras personas procedentes de los estamentos privilegiados que se integran en una junta o curia. En Cataluña aparece en 1079 y en León y Castilla se llamó Curia Regis. Era la institución más importante de las coronas y tenía un carácter consultivo. Prestan consejo al monarca y refrendan los documentos reales de su cancillería. En un principio formaron parte los personajes principales que vivían en la corte, esa curia ordinaria de fácil acceso al rey, que estaba formada por la familia real, los oficiales palatinos y algunos magnates eclesiásticos y seglares y más tarde los jurisconsultos. Esta curia ejerció funciones asesoras y juzgaba las causas reservadas al príncipe y las apelaciones en casos sentenciados por jueces inferiores. Sobre la curia extraordinaria o plena, esta trataba los asuntos más graves. También incorporó a otros aristócratas, laicos, obispos, abades, maestres de las órdenes. Se reunía en presencia del pueblo y trataba asuntos como la jura del heredero, la elección y matrimonio de reyes, aprobaba ayudas de carácter económico y era centro legislativo y tribunal de justicia. En Castilla, la curia extraordinaria se dividió en dos grupos. Algunos consejeros se especializaron en asuntos judiciales y otros en administrativos y políticos. Más tarde, Fernando III se rodeó de 12 sabios, el núcleo del futuro Consejo Real, consejo instaurado en 1285 por las Cortes de Valladolid y que estaba formado por 4 prelados y otros tantos caballeros y ciudadanos y tenían competencia universal salvo en temas judiciales que dependían de la curia ordinaria que pasó a llamarse audiencia. Por su parte, en Aragón, la curia ordinaria originó un consejo real. A la pregunta de los problemas sucesorios en León, de Alfonso IX a la unión con Castilla bajo Fernando III. Sobre el reino de León. Los últimos años del reinado de Fernando II, 1157-1188, fueron desastrosos para la posterior suerte del reino al entregar el control político a la nobleza castellana de los Castro y sobre todo de los Haro, especialmente tras el matrimonio de Fernando II con Urraca López de Haro. La subida al trono de Alfonso IX bajo este contexto político no fue del agrado de la nobleza castellana, pues aquel era partidario de una monarquía fuerte. Las pretensiones de Urraca López de Haro sobre el trono leonés fueron aprovechadas por los castellanos y portugueses para atacar algunas plazas fronterizas del reino leonés, que consiguieron para sí importantes conquistas para el monarca castellano, pero que fueron motivo de fracaso de Urraca para el trono. Un hecho notable, poco después de lo acontecido anteriormente, fue la curia extraordinaria convocada por Alfonso IX de León, a la que acudieron los magnates laicos y eclesiásticos, así como representantes de las ciudades, punto de partida en el reconocimiento a la asamblea de funciones y poderes de representación-decisión como hito importante. La importancia de lo emanado en la citada curia leonesa de 1188 reside en su carácter general y permanente para todo el reino. El contenido se refiere a la regulación y garantía del procedimiento judicial, la protección de las personas y propiedades frente a ataques violentos, juramento que realiza el monarca de respetar las buenas costumbres de sus antepasados. El programa político de Alfonso IX pasaba por el reforzamiento del poder real. Para ello, la curia revocó la enajenación de derechos de patrimonio regio realizado por Fernando II con el fin de recuperar parte del mismo, a la vez que cobrar derechos por la expedición de documentos, así también la introducción de moneda forera, 1202, a cambio de que durante 7 años no se alterara la ley de la moneda acuñada como contrapartida a esta imposición. El fin de este programa es el reforzamiento de las finanzas regias como contrapartida y para mantener el equilibrio de poderes, el monarca compensaba a la nobleza con participaciones en algunas rentas y derechos. Por último, se advierte en su programa de gobierno la organización del poblamiento tanto en el sector septentrional como en el meridional. En el primer sector, Galicia y el Bierzo, fundación o consolidación de pueblos encaminadas a la canalización de las rutas de comercio marítimo, seguridad en fronteras o el impulso de la jurisdicción frente al predominio de los señoríos. Y en el segundo sector, en el sur, integrar en el reino los territorios fronterizos frente a musulmanes, portugueses y castellanos. En este sentido, se utilizarán las órdenes militares
nacidas en el reino de León con Fernando II, como la de Santiago y Alcántara. Con esto damos por concluido este tema de preguntas y desarrollo.